Lesson 17, Lección 17. Aquí, acá, ahí, Ay, ayi, ay, aya. ay, ay, Narinig nyo na po ba yan? Narinig nyo na yan sa mga native speakers. Hindi kayo nalilito. Sino nalilito? Ako po, Ako, nalilito. nalilito. O sige, ikaw na. nalilito rin po kami. But, Kaming lahat. Kaming Kasi lahat. sa Chabacano kami sa but Darcy, Chabacano. ganito. Aki, Aki? ahi, pati adya. Parang Yan lang ilang tatlong po gamit ng natatandaan. Chabacano. Kaya, Parang nag-react lahat ah. Meron pa kang ano po eh. Para ka, para kay. Oh, Paraya. yan. O sige, isa-isay natin. Hindi naman natin madidiscuss lahat, no? Pero ito, yung aki, aka, ayi, ayi, aya. Sa ibang bansa, like dito sa Argentina, ano yan? Ashi, asya. Sa Colombia siguro, ibang bansa, aji, aja. Ayun. So, pero i-pronounce natin siya academic Spanish, yung standard. Aki, aka, ai, ai, silent H, ai, ayi, aya. Okay? So, first one. Ano pagkakaiba ng aki at aka? Noong una akong dumating sa Peru, 2014, 11 years ago, tinanong ko yan sa kapatid kasi hindi pa nga ako marunong mag-Spanish. Tinanong ko, Hermano, ano ba pagkakaiba ng aki at aka? Ang sagot lang niya sa akin, Hermano, aka, aka. Aki, di niya ma-explain in short. Kaya nag-research ako, ano ba pagkakaiba ng aki at aka? Sinasabi yung aki daw, exact location dito. Yung aka, banda rito. Pwede naman, yung sinasabi ng ibang libro naman, aka, more on sa motion, kapag meron kang pinapakilos. For example, punta ka dito. So, gagamitin mo, aka. Pero, siguro based na rin sa experience, interchangeable yan. Basta parehong yang here, dito. Okay? Like dito sa Argentina, mas ginagamit yung aka. Sa ibang bansa, mas ginagamit yung aki. Okay? Sa Spain, mas common yung aki. So, huwag kayong mag-overthink. Pag gusto nyo gamitin yung aki, edi está bien. Aka, pwede rin yun. Okay? Pero siguro for the sake of studying, para mas matandaan ninyo, no? Ayan, sinabi ko nga kanina, Spain mostly use aki, yung aka less common. Yung Latin America, both aki and aka. Aka, very common sa giving directions. Ako, ang guide ko, kung aki or aka, primero, depende kung nasang bansa ako. Pinapakinggan ko muna yung mga native speaker. Ano ba yung mas ginagamit nila? Pero ako, ang guide ko usually, aki, dito, yung aka at por aka, banda rito. Nagagets niyo yun? Aki, eksaktong location. Aki. Pero yung aka, por aka, iniisip ko na lang banda rito, something like that. Pero again, pag mabaliktarin mo yan, walang problema. Huwag kayong masyadong matakot na pagbaliktarin. O for example, estoy aquí, estoy acá. Pareho lang yun, in short. Okay? Kahit nga yung native speakers nalilito rin dyan, hindi nga nila ma-explain yan eh. So, yun lang. So some examples. Examples ng aki, examples ng aka. Pero again, you can change both, no? Depende, huwag kayong matakot na magkamali. So for example, aki, el baño está aquí. Nandito ang banyo, dito mismo, no? The bathroom is here. Quédate aquí, por favor. Stay here, please. Pero a veces, naririnig ko rin yan, quédate acá. So walang kaso yung kahit pabaliktarin nyo. Estoy aquí. Nandito ako. I am here. Or you can also say estoy acá. Acá, vivo acá, cerca. Or you can also say vivo aquí, cerca. Podemos sentarnos acá. Pwede tayong umupo dito. Or pwede tayong umupo banda rito. Ven acá. Halika rito. Come here. Ayun. So, pero for the sake of, para magkaroon lang tayo ng definition, no, sa lesson na ito, siguro yung aki dito, aka banda rito. Okay? Medyo mas general yung aka. Okay? Pero again,
pwede niyo yan pagbaliktarin sa daily conversations. Walang problema. Hindi yan crucial mistake. Next, ito naman, pinagkaiba ng aki, aka sa ai. Ai, ito medyo mahirap pronounce minsan eh. Ai. There. Ito naman yung dyan. Riyan. Kumbaga, pag ginamit mo yung ai, mas malapit sa kausap mo kesa sa'yo yung tinutukoy mo. So for example, nandyan, mali yung Tagalog dito eh. Nandyan ang baso. O, dyan ang baso. The glass is there. El baso está ahí. Mas malapit dun sa kausap mo, yung baso. Siéntate ahí. Umupo ka riyan. Umupo ka dyan. So, yun yung dyan riyan. Gets nyo po? Yung ahí na letter H. Okay? Yung ahí at aya, yan yung there. Malayo. Malayo. Yung ayi, usually, malayo yan, no? Pero, kumbaga doon. Pero natuturo mo pa siya, nakikita mo pa siya doon. El baño está allí, al lado de la cocina. Medyo natuturo ko pa. Ang guide ko dyan, natuturo ko pa, or nakikita ko pa. Mi casa está allí, en esa esquina. My house is there on that corner. Yan yung doon. Yung aya, usually, malayo na yan, hindi mo na nakikita. So, for example, ellos viven allá en las afueras de la ciudad. So, parang banda roon. Banda doon. O, mira allá, que bonito paisaje. O, tingin ka banda roon. Maganda ang view. Nagagets nyo, yung ayi, pwede rin niyang parang aki-aka. Again, interchangeable yan, no? Pero yung aya, more on mas malayo. For example, ellos viven en Filipinas. Ellos viven allá en Filipinas. O yun. Kasi over there, farther away. So it's more of distance, mga kasama, no? So again, so yung aki dito, here, specific, no? Dito. Yung aka, pwede yung dito or banda rito. Here, around here. Ai, pwedeng dyan, no? Medium yung distance niya. Yung ayi, far na yan, malayo na, doon. Yung aya, yun talaga yung banda roon, yung very far, mas malayo. Nagigets niyo yung degree, yung distance, mga kasama? O, pakibasa nga yung, yung mga tao dito. Pakibasa yung, yung words, Brad Dan. Aquí, acá, ahí, allí, allá. Aquí, acá, ahí, Aquí, allí, allá. allí, ajá. Okay? Ayun. Paano sabihin yung nasaan? Okay, siguro familiar na kayo dito, no? Yung iba, donde está? Usually, yung, 'di ba, yung donde, where, saan, nagtatapos sa i. Yung está, nagtatapos yun sa, nagsisimula sa i. Usually, pag binasa mo yan, para nagko-combine yung dulong i ng first word sa first i ng second word. So, donde está? Para siyang one word pag binasa. So, donde está plus yung lugar or yung object, or donde están kapag plural yung place or yung objects. Okay? Donde está? Donde están? So, for example, let's read some examples. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde está la farmacia? O, pakibasa nga, Brad Michael, yung Spanish examples, por favor. ¿Dónde está el baño? Mhm. ¿Dónde está tu casa? Mhm. ¿Dónde están los estudiantes? Mhm. ¿Dónde está la farmacia? So, napansin niyo, no? ¿Dónde están los estudiantes? Kasi plural yung los estudiantes. Okay? So, example ng may sagot. Okay? Repitan después de mí. ¿Dónde está el baño?
El baño está al lado de la cocina. ¿Dónde está la farmacia? La farmacia está enfrente del hospital. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está cerca del parque. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está detrás de la escuela. ¿Dónde está el hotel? El hotel está entre la estación de tren y el aeropuerto. Sige nga, Brett Fando, pakibasa nga po. ¿Dónde está el baño? El baño está al lado de la cocina. ¿Dónde está la farmacia? La farmacia está enfrente del hospital. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está cerca del parque. Mhm. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está detrás de la escuela. Mhm. ¿Dónde está el hotel? El hotel está entre la estación de tren y el aeropuerto. 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 Ok. Next. ¿Dónde está el supermercado? El supermercado está a la derecha de la panadería. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá está dentro de la tienda. ¿Dónde está el museo? El museo está lejos del centro comercial. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está fuera de la universidad. ¿Dónde están los estudiantes? Los estudiantes están en el salón de clases. Brad Percy, pakibasa nga po. ¿Dónde está el supermercado? El supermercado está a la derecha de la panadería. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá está dentro de la tienda. ¿Dónde está el museo? El museo está lejos del centro comercial. ¿Dónde está la biblioteca? La biblioteca está fuera de la universidad. ¿Dónde están los estudiantes? Los estudiantes están en el salón de clases. En el salón de clases. Ok, bien. So again, aquí or acá. So estoy aquí, nandito ako, ven acá, punta ka dito or banda rito, interchangeable yan. Ahí, tu bolso está ahí, so nandyan ang bag mo. Iba yung ahí sa ahi. Yung ahi na bawang, yun yung merong H sound, hota yun eh. Hota, I. Iba yun sa ai. Iba yung ai yung ahi pala is yung chili. Diyan ba yun ang pagbaliktang ko? Aho pala yung garlic. Yung ahi, yun yung maanghang. Ano ba yan? Ayun, iba yung ai sa ahi. Okay? Next, yung ayi, aya. So, mi coche está ahí. Trabajo, aya. Okay? So, sige nga, last exercise natin. Tingnan natin kung natatandaan nga ninyo. Oh, so, pakilagay kung aki, no? Aka, ayi, ayi, aya. Oh, bigyan ko kayo ng 4 minutes. Oh, last exercise na yan, tapos tapos na tayo. Kasi, sabi ni Badelmer, sino ba yung sabi niyon? Badelmer ba yun? Halo-halo na daw. Okay, ready na ba lahat? Sino ba nagsasagot? O sige, sagutin natin ng sabay-sabay. O, sagot na lang kayo kung anong sagot nyo. Number 1, estoy, Aquí. Aquí. okay, estoy aquí. Aquí. But again, if you say estoy acá,
Hindi naman yan crucial. Andiyan naman si Hermano Valerio, no? Tal vez puedes enseñar algunos obreros sobre aquí, acá, porque a veces depende de la región, depende del país, ¿no? Por ejemplo, aquí o acá, en Argentina se usa más, acá. Pero no sé, en Costa Rica o en Panamá, ¿no, hermano Valerio? ¿Qué opina usted? Hermano, en algunos países se Ajá. utiliza tanto acá como aquí porque son sinónimos. Oh, yeah. O sabi ko sa inyo interchangeable. Muy bien, hermano Valerio. Gracias a Dios por su komentaryo. O, tama. O, interchangeable. Son sinónimos kasing kahulugan. Okay? O, número dos, tu celular está... Allá. Mm, What is Ah, there? Ahi. 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 ahí. Ahi. Silent H. Ahí. Ahi. Hermano Valerio, ¿puedes pronunciar ahí? Hermano Valerio está ahí. Ahí. ¿Está ahí? Ahi. Pronuncia ahí. Ahí, Oh, ahí. aquí, Ahí. Ahi. Parang Ahi. parang ahí. Ahí. Ahi. No, no ají. aquí, Ahi. ¿no? Ahí. Ají, ají Ahi. es diferente, hermano Valerio, ¿no? Pi- Aquí, Okay. ahí, So, número dos, ang tama dyan, since tu celular, so kausap mo, di ba? So, tu celular está ahí. Ahi. Oo, kasi mas malapit sa kanya yung cellphone niya. Next, mi casa está... Ahi. Oh, dyan papasok yung allá or allí. Okay, mi casa está allá o allí. Número 4, Yan naka. ven Ben acá. aquí. Ven acá. Pwede rin Aquí. namang ven aquí. No sé, hermano Valerio, ¿usted usa la frase ven acá o ven sí, aquí? ya hablamos que son sinónimos. Puede usar los dos, hermano. O entonces, o ven aquí o ven acá, sinónimos. Ya. Okay. Número 5, mira. Oh, Look mira. at it. Mira ahí. Tumingin Mira ka, allá. bandaron. Ahi. 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 Mira Mira allá. allí o Ahi. allá. Ahí. Okay. Mira Ahí. allí o mira allá en el parque. O tumingin ka bandaron sa park. Ayun. Número 6, ellos Ellos. están sentados. Ahí. Ahí. Naka. Ahí. 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 Ahi. Ahi. There. Ahi. Sí. Ahí. Pero again, no, depende yan sa context. Kung kasi yung distance, yung distansya, depende rin, subjective kasi yan eh. Pwedeng para sa akin malapit, pero para sa iba malayo siya. So depende na rin yan sa context, depende na rin yan sa pananaw ng nagsasalita. Okay? Numero 7, El hotel está aquí. el hotel está blank, Allí. muy lejos del centro. Ahi. Muy lejos del centro. Allí or allá. Okay? Número 8. Pon Punto. Tu mochila aquí. Ilagay mo ang backpack mo dito. Pon tu mochila aquí. Or acá. Número 9. Mi amigo vive Allá. En allá. esa Aha, allá. en esa calle lejos. So may clue tayo, lejos, malayo. Número 10, la estación está Ahí. 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 Cerca de ti. Ahi. Sige nga, Brad Janrel, pakibasa nga yung sentences with answers, por favor. Estoy aquí. Tu celular está ahí. Mi casa está ahí o allá. Número 4, ven aquí. Número 5, mira allá
en el parque. Número 6, ellos están sentados allí. Número 7, el hotel está allí, muy lejos del centro. Número 8, pon tu mochila. Número 8, aquí. Mhm. Número 9, mi amigo vive allá en esa calle lejos. Mhm. Número 10, la estación está ahí, cerca de ti. Muy bien.